Yo le doy un poquito más. Yo no estoy dejando más uno. Sí, porque después se desespera luego. Hola, ¿cómo estás? ¿No hay no está tan desafinado? Está menos uno, menos dos. Cada vez se va acostumbrando. Es que aquí ya cambia de temperatura. Sí, pues ahí se va destemplando con los dos. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama ahí? ¿Tú eres hija de la Sofía? ¿Y la Sofía? En la casa. Haciendo la música. Hola, Paula. Ahora voy a contar juntos. Tengo que transmitir esa hora. Con la familia, ¿no? Ya. Bien, bien. Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Lo que es posible. ¿Te puedes sentar junto a mí? Sí. ¿Como la familia me falta tanto? ¿Puedes sentarte? Sí. ¿Ves? De lejito nomás. Me gusta separar. De lejito me quiero. Yo tengo ¿Cuál es eso? Cuando da justo hay una violencia, Cuando iba a la iglesia, tres años, Ah, 36 lo normal. ¿Están transmitiendo ya? Estamos transmitiendo ya. ¿Perdón? ¿en serio? Ah, es que para mostrar ahí. Sí, por el público. ¿Qué te digo? ¿Tiene agüita? Igual a la Sofía, ¿cierto? Sí. ¿La Sofía cómo está? Bien. Hace nada, yo vengo a verlo. Sí. ¿Ya has intentado verlo? Iba a venir la otra vez, entonces quiere pasar los vino. Ya. Es que Pero marido no iba a apoyarse, no, la familia de Cristian. ¿no? ¿Él? La familia de Cristian. Ah, Todos, mi abuelo, mi papá. ¿Tienes para allá? Ahí está la mujer, ¿no? Invitado. Sí. ¿Cómo sabes que le gustan a la iglesia? Al abuelo. Los papás de la Mason Cristian. Que la dan ahí. ¿Y el. ¿Cómo se llama el niño? Jair. ¿Ah? Jair. Ah, el Jair, Jair. Ah, bueno. ¿El Cayo? Sí, ¿El hospital? sí. ¿El Jair no lo he visto? Sí, Jair también. Jair. Ella es Magdalena. La hija Magdalena. Al hospital de. Yo no sé, ya no caí. ¿Y nada de ahí? Jair. Sí, tantos nombres. Tantos nombres raros que ponen ahora no, en la época moderna. Estamos usando más nombres bíblicos que antes. Antes eran los Juanes, los Luis, las Lucias, las María. María. Ahora no. Están en un tiempo diferente. No olvides el farol, ¿no? El de afuera. Pero para todo. Tiene toda la semana. No tengo vehículo. Pero mira, Si me pide lleva acá. colectivo. No me gusta mucho el colectivo, más apretado. No me gusta, ¿eh? Yo me enfermaba cuando tenía que subir a trampolin. Así que Sí, tenía que respirar. No, ¿Puede ser un espacio para que vengamos? No sé qué semana es, mamá, no se preocupe. Sí. Es que el lunes me pedí libre. ¿Ya? Como tengo ese trámite en la mañana, pues tengo Ahí te echaste la mañana lunes. mañana lunes.
No, mejor yo porque estoy trabajando, tengo un trabajo. Ya. ¿Entiendes? Entonces, yo voy a poner tiempo para ver el día que obviamente voy a dormir esta semana. Ya. Y no se preocupe. No os preocupéis. Ya voy. ¿Qué horas son? Las 11:04. A la familia de Dios. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Apréstame la mano. Hermano. Eso. Gracias, hermano. Hola. Igual. Bien, gracias. Sí, gracias. Hola, Carolina. Ah, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuántas semanas lleva ¿sabes presencial? ¿Sí? Más acá. Para que vea la pasada. Está muy baja la cámara, pero igual se. No sé, alguien que esté mirando la cámara. No, si acá, mira. Ah, yo te muestro. Ya, ¿estamos listos? ¿Estamos listos todo el cuerpo? Bien, muy buenos días hermanos, hermanas, les doy la bienvenida. Vamos a dar comienzo a este nuevo culto, ¿no es cierto?, que le vamos a rendir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que yo les invito a que con todo el corazón, el gozo que debemos tener, cantar esta alabanza que por supuesto yo sé que el Señor estará muy contento de vernos, de escucharnos, ¿no es cierto?, y sobre todo de ver qué hay en nuestro corazón. Así que les invito a buscar la primera canción, que es la número 28, que dice: yo tengo gozo en mí.
Una vez más, Señor, queremos darle las gracias a usted que está primeramente con nosotros en este lugar, como también darle gracias, Señor, por todo lo que usted nos ha dado durante la semana que ya ha pasado, y por supuesto, gracias por tantas bendiciones que hemos recibido de parte suya. Bendiciones que van, por supuesto, desde el comienzo de nuestra salvación, con tener a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón, y por supuesto de dar gracias por todas las cosas que usted nos ha dado, Señor, cosas materiales también, bendiciones también que hemos recibido durante la semana, y también, Señor, gracias por las pruebas, por la enfermedad y por tantas cosas que día a día, Señor, estamos recibiendo. Sé, Señor, que usted siempre va a querer lo mejor para nosotros, y que incluso a través de las pruebas, Señor, usted tiene algo que enseñarnos, como dice su palabra, que usted todo lo malo lo transforma en bueno. Y por eso damos gracias, Señor, y también queremos que esta mañana sea una mañana gloriosa para usted, de ver a cada hijo, a cada hija presente, con un corazón lleno de gratitud, retribuyendo, Señor, lo que usted hace con nosotros. Queremos alabarle, Señor, queremos adorarle con todos nuestros corazones. Queremos, Señor, que usted vea en nosotros a hijos agradecidos, a hijos, por supuesto, que se interesan por su voluntad y en hacerla. Y todas estas cosas, Señor, las agradecemos en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a seguir cantando. Le voy a invitar ahora a buscar la canción 99, que dice: te lo amo por Dios. Es adorar y alabar a nuestro Dios. Cantemos ahora la canción 201, que dice: es un día hermoso. Amén.
cantando, y cuando cantamos más gozo nos da. Así que vamos ahora a buscar la canción 172. Cuando combatido por la adversidad. Porque después de esta canción vamos a tener esta lectura, ¿no es cierto?, de parte de ustedes. Ahora vamos a buscar la canción 131, que dice: cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. La mañana gloriosa, la bienvenida Dios de amor. Donde todo será color de rosa, en la santa gracia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. En ti será y verdadero, y también el obrero de valor. Y la iglesia esposa del Cordero estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. Bien, llegamos también a una etapa o un lugar donde podemos escuchar la palabra de Dios.
libremente, pero por ustedes. ¿Ah? Así que yo voy a invitar, si alguien ya tiene su Biblia o tiene el deseo, ¿no es cierto?, de buscar el libro de Hechos, capítulo 5, vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 11. El libro de Hechos, ¿no es cierto?, capítulo 1, versículos 1 al 11. Y dijo yo. Sí, del 1 al 11. Capítulo 5, versículo 1 al 11. Ya. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que vieron estas cosas. Bien, muchas gracias. ¿Cierto? Hemos leído una porción de escritura. A mí lo que me llama la atención, ¿no es cierto?, de esta porción de la escritura, ¿no es cierto?, dice que todos temieron. Esto se refiere a la iglesia, cuando estas 2 personas cayeron muertas, ¿no es cierto?, por haber, ¿no es cierto?, quitado parte de lo que ellos vendieron. Y por supuesto que es el tema de hoy día. Es el temor que muchas veces causa cuando se quiere ir a la iglesia. ¿No es cierto? Después vamos a ver en detalle lo que significa lo que estoy diciendo, porque la verdad es que muchas veces el ir a la iglesia también se siente un poco el temor, ¿no es cierto? Como hicieron estos Ananías, cuando murieron Ananías y Zafira, la iglesia dice que sintió temor. Bien, vamos ahora a seguir cantando. Les voy a invitar a buscar la canción 92, que dice: Despierta mi ser. Rendir nuestro corazón a nuestro Dios. Y por supuesto, por eso hemos venido a este lugar. Vamos a cantar la canción que dice: Vengo a ti, 314.
ahora vamos a cantar dos canciones más. La primera es 316, que dice, oye, amigo mío. ¿No es cierto? Que narra, relata la historia, es decir, cómo piensa Jesús con respecto a una persona cuando aún no le recibe. Y muchos han escuchado el testimonio, quizás de ustedes también o de otras personas, y como dice la canción, muchos, ¿no es cierto?, lo rechazan. Pero la verdad es que Cristo está dispuesto siempre a salvar un alma más, quizás antes de que Él venga. Vamos a finalizar con la canción 283, que dice, andan procurando. Tenemos a Jesús en el corazón, por eso debemos estar felices, no importa las pruebas, no importa la enfermedad, no importa nada. Si Cristo está en el corazón, debemos estar siempre felices. Bien, llegamos a... Voy a pedir un favor, si alguien me puede traer un poquito de agua.
el hispánico, hay un pasito todavía para esto, ¿no? Sería feo, tenemos con la botella bastante. Bueno, ahí. Va a tener que empinarlo a... Allá, ya, empinamos al codo. Ya está. Sí, estamos en 18. ¡Salud! De la madera. Bien. Como dije también cuando leímos la lectura bíblica, vamos, siempre me olvido esta barata, la tecnología me tomó ya mucho tiempo. Menos mal que tengo, ¿cómo se llama esto? Asistente. ¿Ya entendió? Sí. Sí, voy a... Ya, los insistentes. Te digo un chistoso. ¿Ahí sí? Ya. ¿Está muy fuerte eso, no? ¿Ahí? Ya. Como dije, como estaba diciendo, leímos la lectura bíblica y yo dije algo que me llamó la atención justamente en ese versículo donde dice que todos temieron. Se está refiriendo a la iglesia, porque ellos están en una iglesia. Entonces, por eso se me transcurrió este tema, que muchas veces cuando uno quiere ir a la iglesia se asusta. Y no solamente por esto, porque antiguamente se veían muchas cosas que ahora no se ven. Por ejemplo, en el caso de Ananías y Zafira, ¿no es cierto? Ellos eran como nosotros, pero una iglesia totalmente diferente en cuanto a las cosas que pasaban. Recordamos que está muy fresquito, ¿no es cierto?, todos los milagros que Jesús hizo, ¿no es cierto?, resucitó muertos, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, hizo levantar a los paralíticos, etcétera, etcétera. Muchos milagros, alimentó 5.000, y todas esas cosas estaban muy fresquitas en ese tiempo. Y por supuesto que ver, ¿no es cierto?, a dos personas morir a los pies de los apóstoles por algo que quizás nosotros no tengamos de mucha importancia, que es negar lo que le pertenece a Dios, y morían. Y en ese aspecto, por supuesto, yo creo que la gente también pensaba y le daba como susto y decía, ¿qué irá a pasar ahora? ¿Quién va a morir? A lo mejor voy a morir yo, o quizás esto, o quizás lo otro. Entonces, por eso le puse por título esta predicación, ¿cómo ir a la iglesia? O sea, cuando ir a la iglesia asusta. No sé si a usted le ha ocurrido o le da susto de repente venir a la iglesia o pensar que viene a la iglesia. Entonces, en ese tiempo era un domingo como muchos. Y los creyentes, ¿no es cierto?, se habían reunido para adorar a Dios, como lo hacemos nosotros ahora, y escuchar, ¿no es cierto?, su palabra proclamada. Y cuando llegó el momento de dar, ¿no es cierto?, las ofrendas, y quizás se perdió ese susto, quizás se perdió ese temor, ¿no es cierto?, que quizás muchos o algunos aún no diezman, o no dan una ofrenda como corresponde a Dios. Pero en eso, cuando estaban ellos en la iglesia y llegó el momento, ¿no es cierto?, de dar la ofrenda, la palabra de Dios, como leyó el hermano Marcelo, dice que un hombre pasó y entregó una fuerte suma de dinero a los líderes de la iglesia. Y el hombre, el que dio esta ofrenda, dice que pidió un momento para hacer un anuncio. Y frente a toda la iglesia dijo, mi esposa y yo hemos decidido vender un terreno y donar todo el dinero para ayudar a los pobres de la iglesia. ¿Cuál fue el pecado de este hombre? Antes de seguir, ¿cuál fue el pecado? Mintió. ¿Por qué mintió? Porque prometió lo que no era real. Claro, mintió al decir que él iba a dar todo, pero no dio todo. Ahí está la mentira, y por eso murió. Entonces, y varios de los hermanos, por ejemplo, que estaban ahí presentes, decían, aleluya, aleluya, alabado sea el Señor, gloria a Dios, decían los otros.
por el anuncio que estaba haciendo, ¿no es cierto?, este hombre. Y uno de los líderes, sin embargo, no mostraba, ¿no es cierto?, la misma cara de alegría. Y acercándose al hombre que acababa, ¿no es cierto?, de entregar la ofrenda, le preguntó: ¿estás seguro de habernos dado todo el dinero? El hombre respondió: sí, seguía mintiendo. Y le dijo: ¿cómo es posible que hayas permitido que Satanás llene tu corazón para que le mientas al Espíritu Santo? Le preguntó el líder. Tú nos has mentido a los hombres, dice, sino a Dios. Y eso es lo que también uno debe tener temor. Yo digo, ¿por qué se ha perdido el temor? Porque ya se hace como una costumbre, como una rutina de mentir, aunque sea o estando en la iglesia. Y la verdad, que ustedes o yo les puedo mentir a ustedes o ustedes me pueden mentir a mí. Pero la verdad es que yo no le miento a ustedes y ustedes me mienten a mí, mentimos a Dios. Y eso fue lo que pasó, ¿no es cierto?, con estas personas. No estaban mintiéndole a la iglesia, sino estaban mintiendo a Dios. Entonces, en ese momento, el hombre cayó muerto ahí frente a toda la iglesia. Imagínense, me dicen que ustedes están mirándome y yo de repente me caigo muerto, ¿no es cierto? Eso causa un temor, causa un susto, ¿no es cierto?, de poder al domingo siguiente ir a la iglesia. Entonces, la pregunta mía es esta: ¿qué sientes tú cuando vienes a la iglesia? Puede ser, ¿no es cierto?, que sientas alegría o tengas una expectativa o hasta un poco de sueño de venir a la iglesia, pero me imagino que pocos de nosotros, ¿no es cierto?, sentimos temor cuando llegamos acá. Y eso es verdad. Ya no hay ese temor que existía antes, porque hoy día no se ven esas cosas. Hoy día, salvo excepciones, pero muy pocas, podemos ver milagros en la iglesia. Y eso es porque Dios no nos quiera, sino porque nosotros ya hemos perdido la fe, porque hemos perdido el temor. Entonces, la historia que acabamos de contar, la vamos a leer ahora en la palabra de Dios, ahí en el libro de Hechos, ¿no es cierto?, y vamos a buscar el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 1 al versículo 11, lo que la palabra de Dios nos dice en esta oportunidad. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Terrible, ¿no es cierto? Tiene que haber sido esa visión de la iglesia, de saber cómo Dios también hace, ¿no es cierto? Porque es su voluntad y Él es dueño de todas las cosas. Él da y Él quita.
Y por supuesto que aquí vemos como Dios le quita la vida a dos personas, ¿no es cierto? A dos personas que mintieron a Él. Y en la historia, esta de Ananías y Zafira, una pareja que decidió vender, ¿no es cierto?, esa heredad o esa propiedad y donar, ¿no es cierto?, una parte del dinero a los pobres de la iglesia, según lo que dijeron ellos. Y ellos solo querían dar, ¿no es cierto?, la parte del dinero y era su derecho a hacerlo, como usted quizás piensa, pero por quedar bien decidieron decir que estaban dando todo el dinero en lugar de una sola parte. Ellos tenían, ¿no es cierto?, el derecho de dar todo, de dar la mitad o de dar solamente una parte. Pero la verdad es que ellos habían prometido todo al Señor. Entonces, su error consistió en mentir, en tratar de engañar a todos, ¿no es cierto?, acerca de sus acciones. Y por su mentira, ellos terminaron muertos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué reaccionó Dios de una manera tan severa con ellos? ¿No es Dios amoroso y tierno? Claro que lo es. Y la Biblia declara, ¿no es cierto?, y dice que Dios es amor y es maravilloso, ¿no es cierto?, conocer su amor por nosotros. Muchos dicen, que Dios es malo. O dicen, mire, Dios no se conforma con algo, sino que quiere todo. Claro que quiere todo, porque Él lo dio todo. Y lo dio todo por nosotros. Dio a su único Hijo y murió por nosotros en nuestro lugar. Sin embargo, la Biblia también declara que nuestro Dios, dice, es un fuego consumador. Es decir, si todos nosotros conocemos y queremos conocer a Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero nos olvidamos también que Dios es un Dios de ira. Recordemos que a través de toda la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, Dios ha mandado grandes, ¿no es cierto?, calamidades para el hombre. Incluso mandó el diluvio, donde murió toda la raza humana, menos 8 personas, donde destruyó a Sodoma y Gomorra, donde Dios también, por supuesto, al principio echó a Adán y Eva del paraíso. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado, ¿no es cierto?, que está en todos nosotros. Dios confundió las lenguas también cuando quisieron llegar a Dios a través de la Torre de Babel. Dios separó la tierra, ¿no es cierto?, y ahora es una tierra que tiene 5 continentes. Y por supuesto, antes era un solo trozo de tierra. Y por supuesto, Dios confundió las lenguas. ¿Dios es malo? No, Dios no es malo. Dios trata con la humanidad como la humanidad, ¿no es cierto?, se merece. Y Dios, por supuesto, como dijo en varias ocasiones, yo me cansé, dice el Señor. Y un día de hoy yo creo que Dios también está cansado. Cansado, ¿no es cierto?, de recibir solamente desprecio, de recibir solamente mentiras, solamente hipocresía de parte de la humanidad. Ahora, si pensamos en Dios como un enorme osito de peluche, por supuesto que nos vamos a equivocar. Yo sé que Él es santo y la palabra de Dios lo dice. Pero ¿qué significa la palabra santo? ¿Qué significa que Dios es santo? Significa que Dios está totalmente separado de toda maldad y todo pecado. Nuestro Dios, al Dios que adoramos, es un Dios sin pecado, es un Dios perfecto. Lo impuro no puede contaminar a Dios, más bien, cuando lo impuro trata de acercarse a Dios, queda destruido. Y en cierto sentido, la santidad de Dios es como la electricidad, ¿no es cierto? La electricidad es, ¿no es cierto?, algo maravilloso. Y la pregunta mía es, ¿la electricidad es algo malo? ¿La electricidad es mala? Al contrario. Nosotros estamos aquí cómodamente alabando al Señor por luces eléctricas, ¿no es cierto? Control quizá de los aparatos que tenemos, la tecnología que es ahora todo en base a electricidad. Y la pregunta es, ¿qué sucede
Si nosotros tomamos los cables vivos en las manos para ver qué pasa, intente tomar dos cables eléctricos, es decir, el positivo y el negativo, y va a ver qué pasa. Perdón, parece que me equivoqué de hoja. Claro que sí. Ahí está. Como dije, si usted toma dos cables, el positivo y el negativo, en sus manos, ¿qué pasa? Por supuesto que podría ser fatal, ¿no es cierto? Podría, porque hay uno que le da la corriente y solamente un tiritón y listo. Pero yo creo que, yo una vez me acuerdo, estábamos trabajando acá cerca en la herradura, estábamos moliendo güiro ahí, porque antes yo cargaba güiro y todo ese tipo de cosas, y había una máquina que corría electricidad y en ese momento se cortó el cable por cualquier razón, y uno de los trabajadores agarró el cable y todos mirando porque trataba de arreglarlo, y de repente vimos como este hombre cayó así de bruces, ¡pum!, seco. Le había tomado la corriente, y menos mal que lo soltó. Si no lo suelta, se muere. Es así, ¿no es cierto?, la electricidad. Entonces, la electricidad es algo muy bueno, siempre y cuando sepamos respetar sus cualidades especiales. Si la tratamos con respeto y de acuerdo con las leyes que rigen su comportamiento, la electricidad produce muchas cosas buenas. ¿Qué pasa en tu casa, por ejemplo, cuando se corta la luz? Y una vez me acuerdo se cortó la luz en la casa por 3 días. No sé si fue un tiempo de un terremoto, no me acuerdo. 3 días. ¿Qué creen ustedes que hacíamos en la casa? Nos dábamos vuelta por aquí y por allá y no teníamos, ¿no es cierto?, entretención. No había cómo calentar el agua, la ducha del baño salía, porque nosotros un termo eléctrico, salía fría, etc. Entonces cuando no hay electricidad, notamos y sabemos de la importancia de la electricidad, que es buena para muchas cosas. Entonces, en cambio, si queremos jugar con la electricidad y manejarla sin conocer las leyes y costumbres, tarde o temprano vamos a salir quemados, electrocutados. Y así es lo mismo con la santidad de Dios. Dios es santo y es algo muy bueno. Pero tenemos que nosotros saber cómo también acercarnos a Él si no queremos sufrir algún daño en el proceso. No podemos acercarnos a Dios, ¿no es cierto?, de una manera descuidada o indiferente, o sin temor, como estamos, ¿no es cierto?, o es la base de esta predicación. Cuando perdemos el temor a Dios, es igual cuando le perdemos el miedo a la electricidad. Así que cuando nos da la corriente, como se dice comúnmente, no es culpa de la electricidad, es culpa nuestra, que no respetamos las leyes de la física. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo hacerlo, cómo acercarnos a Dios. Y en estas próximas 3 semanas, se lo adelanto, vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, de la santidad de Dios y cómo tenemos que responder, ¿no es cierto?, ante Él. Y de este modo, podremos acercarnos a Dios confiadamente en lugar de que nos asuste, ¿no es cierto?, ir a la iglesia. Si es que nos asusta, si es que hay un pequeño temor, cosa que deberíamos tener, ese temor o ese pequeño temor. Entonces, hoy día vamos a hablar del camino para acercarnos a Dios. Y Dios ha provisto una manera para que nosotros podamos acercarnos, ¿no es cierto?, a su santidad. Y esa manera es por medio de el sacrificio. La santidad de Dios requiere sacrificio. Pero, ¿a qué clase de sacrificio me estoy refiriendo? Quizás estés pensando en este momento, ya lo sabía. Los pastores siempre andan buscando dinero. Porque muchos piensan de esa manera. ¿No es cierto? No lo digo de esta iglesia, digo de otra iglesia. Donde piensan, el pastor lo único que quiere es plata, lo único que quiere es sacarnos el dinero de nuestro bolsillo.
Ahora, quizás usted dice, ahora el pastor Rubén me va a decir que la única manera de acercarme a Dios es hacer un gran sacrificio económico, es dar una gran ofrenda, ¿no es cierto? Pero esa no es la clase de sacrificio a la que me estoy refiriendo hoy día. Para entender cuál es el sacrificio que nos permite acercarnos a la santidad de Dios, vamos a regresar a un pasaje muy interesante del Antiguo Testamento. Y es en la vida del pueblo de Israel bajo el pacto que Dios estableció con ellos por medio de Moisés. La presencia de Dios, ¿no es cierto?, en ese tiempo se encontraba en el tabernáculo, el lugar donde ellos adoraban a Dios. En ese tiempo no existía la iglesia, sino existía el tabernáculo. El tabernáculo era un lugar que era cerrado, ¿no es cierto?, por cabra, o sea, por cueros de cabra, y estaba, ¿no es cierto?, el lugar santo y el lugar santísimo. Y ahí, ¿no es cierto?, llegaba o estaba la presencia de Dios en ese lugar santísimo. Y para entender cuál es el sacrificio que nos permite acercarnos a Dios o a la santidad de Dios, vamos a regresar a un pasaje muy interesante. Porque durante el tiempo que ellos andaban en el desierto, y a propósito, ¿cuánto tiempo anduvieron en el desierto? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántos años tuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años, ¿cierto? ¿Es un poquito tiempo? Es harto tiempo. Entonces, en ese tiempo, dos hijos de Aarón, que era el hermano de Moisés, se acercaron a Dios para ofrecerle incienso, pero no lo hicieron de la manera en que Dios les había mandado. ¿No es cierto? Nosotros somos tan porfiados o queremos hacer las cosas de nuestra manera. ¿Se acuerdan cuando el hermano Cristóbal nos predicó sobre el pecado de Moisés? ¿Cuál fue el pecado de Moisés? No obedecer o hacer las cosas a su manera. Porque Dios le dijo que, ¿cómo sacar agua de la peña? No, que le hablara a la peña, pero Moisés, ¿qué hizo? La golpeó, ¿no es cierto? Y ahí desobedeció a Dios. Y en este mismo caso, ¿no es cierto?, Aarón hizo, ¿no es cierto?, lo mismo, porque tomaron la santidad de Dios a la ligera y no siguieron, ¿no es cierto?, sus órdenes. Y como resultado, fuego, dice, salió de la presencia del Señor y los consumió. Yo me imagino que si tú y yo hubiéramos visto esto, ¿no es cierto?, nuestro mayor deseo sería saber cómo evitar que volviera a suceder. Y resulta ser que Dios tampoco quería seguir, ¿no es cierto?, destruyendo a sus sacerdotes de dos en dos. Por ese motivo Dios le habló a Moisés para decirle cómo debían acercarse a Dios. Y es importante que también nosotros escuchemos bien. Por algo Dios nos ha dado dos oídos, ¿no es cierto?, para que podamos escuchar bien de allá y de acá. Pero muchas veces escuchamos por un solo lado y se nos sale por el otro. Entonces, nosotros debemos tener esos dos oídos atentos a lo que es la voz de Dios. Aarón, el sumo sacerdote de aquel tiempo, debía primero bañarse para quitar cualquier impureza de su cuerpo, y luego vestirse con ropa dedicada especialmente a ese ministerio, ropa que usaba solamente cuando iba a entrar a la presencia de Dios, y ningún otro podía entrar. El que entraba, ¿no es cierto?, a la presencia de Dios o al lugar santísimo era solamente el sumo sacerdote. Y luego tendría que ofrecer dos animales en sacrificio. Uno de ellos se ofrecía por sus propios pecados, es decir, por los pecados del sumo sacerdote y los de los demás sacerdotes. Y el otro animal se sacrificaba por los pecados, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel. Y Aarón tomaba parte de la sangre del animal que acababa de matar y lo llevaba dentro del templo al lugar santísimo donde estaba la misma presencia de Dios. Es decir, no había nadie más allí. Pero pensemos por un momento, por supuesto, en lo extraño de este cuadro que estamos escuchando. Imagina que cada domingo alguien tuviera que matar a un animal fuera del santuario. Por ejemplo, escuchamos los mugidos. Supongamos que todos ustedes tienen que traer un animal.
¿Imaginan cómo estaría el patio aquí al lado? Lleno de bulla, lleno de suciedad, etcétera, etcétera. Entonces, luego alguien entra al santuario con un plato de sangre en la mano y la derrama aquí sobre el altar. Debería o sería algo chocante, ¿no es cierto?, ver sangre chorreando, ¿no es cierto?, aquí en el altar. Pero Dios nos da un mensaje muy importante con esto. Yo quiero aclarar algo. Yo dije acá recién que Aarón tomaba sangre. No es que la tomaba, es que él tomaba y la rociaba. No es que se echaba para atrás con el vaso, no. Tomaba y rociaba el altar, una parte de esa sangre. Vamos entonces a leer ahí en Levíticos, capítulo 16, vamos a ver versículos 18 hasta 19, dice, para entender cuál es. Dice, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Entonces, lo que nos dice esto, que para Dios los pecados que el pueblo iba cometiendo eran impurezas que se iban acumulando sobre el altar y, por supuesto, lo contaminaban. Y lentamente se iba llenando de mugre, ¿no es cierto?, que ofendía la santidad de Dios. Y la única manera de purificarlo era con la sangre del sacrificio. Y por supuesto que todo este relato, esta historia del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, viene a señalar lo que es en el Nuevo Testamento. Y por supuesto que esa sangre quitaba las impurezas, ¿no es cierto?, del altar, lo limpiaba, ¿no es cierto?, para que Dios pudiera tener su presencia en ese lugar. Por eso los sacrificios tenían que repetirse una y otra vez, porque no quitaban el pecado de una manera permanente, sino que era por un poco tiempo. Y solo representaban una medida temporal. Pero nosotros vivimos hoy día en días mejores. Alguien, ¿no es cierto?, hizo por nosotros un sacrificio que es mucho mejor que el sacrificio de antes o del Antiguo Testamento. Vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 13 y versículos 11 y 12 para poder leerlo. Dice así: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, en lugar de entrar a un lugar, ¿no es cierto?, santísimo aquí en la tierra, Jesús entró al cielo. Y en lugar de llevar la sangre de algún animal, Él llevó su propia sangre para santificarnos, ¿no es cierto?, a todos nosotros. Y mira lo que dice este pasaje. Dice, Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, dice, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Entonces, por medio del sacrificio de Jesús, los que formamos parte de su pueblo, somos nosotros santificados, somos purificados por la sangre de Cristo. Y esta palabra significa también que nosotros somos hechos santos. Como Dios es santo, como Cristo es santo, dice la palabra que también nosotros somos santos. En otras palabras, somos purificados y separados para poder entrar a la presencia de Dios y no ser destruidos como lo era en el Antiguo Testamento, que si alguien entraba con pecado al lugar santísimo, incluso el sacerdote, era muerto al instante. Por eso que en aquel tiempo los sacerdotes usaban un traje especial y en el borde de abajo usaban unas campanitas,
Y cuando el sacerdote caminaba, sonaba esa campanita. Y aparte de eso, se le amarraba un cinturón con un cordel que era largo. Entonces, cuando los que estaban afuera del lugar santísimo no escuchaban las campanitas, era porque el sacerdote había muerto. Entonces, como ellos no podían entrar, tiraban el cuerpo con esa soga. Así era el lugar santísimo. Era un lugar de santidad pura, donde Dios habitaba. Ahora, por este motivo, entonces la única manera de poder estar en la presencia de Dios o acercarnos a Dios es por fe en el sacrificio de Cristo. Por eso que nunca debemos olvidar lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Él no murió en vano. Él murió por darnos una vida eterna. Pero aparte de eso es porque nos comunica ahora directamente con su Padre, con Dios. Y ya no somos enemigos como antes, ahora somos amigos de Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es solamente por un tiempito corto, es por siempre. Dios nos santificó, nos purificó, nos restauró por la eternidad. Ahora, entonces, cuando nos arrepentimos del pecado y confiamos plenamente en el sacrificio de Cristo por nosotros, su sangre se aplica a nuestro corazón y purifica nuestra conciencia. Pero quizás tú dirás, bueno, mejor ni me preocupo. ¿Para qué entrar a la presencia de Dios? Y quizás algunos digan que Él siga su rumbo y yo voy por el mío, como muchos dicen. Tú puedes tomar esta decisión si quieres. Y Dios no te obligará a aceptar el sacrificio de Cristo. Simplemente Él invita, pero nunca obliga. Pero hay algo que debemos entender nosotros. En esta vida todos vamos en una dirección u otra. O estamos acercando a Dios, o estamos alejándonos de Él. Es decir, no hay otra opción, una u otra. O nos acercamos o nos alejamos. Nosotros nos acercamos a Él por la fe en su Hijo Jesucristo. O nos alejamos siguiendo nuestro propio camino, como hemos escuchado varias predicaciones. Es nuestra opción, es nuestra decisión. Pero hay una cosa que es cierta, la fe, ¿no es cierto?, viene por el oír, como dice la palabra, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la palabra de Dios o la hemos leído directamente de la Biblia? ¿Cuántas veces? Pero la pregunta es, ¿cuántas veces le hacemos caso? ¿O ya no tenemos la misma fe que antes, de cuando tú le abriste tu corazón al Señor? Cuando tú le abriste tu corazón al Señor, es porque sentiste temor. Temor porque la persona te explicó que con Cristo tú vas al cielo, pero sin Cristo tú vas al infierno. ¿Qué sentíamos en este momento? ¿Por qué recibimos al Señor en nuestro corazón? Porque no queríamos ir al infierno y queríamos ir al cielo. Entonces existía un temor. La fe verdadera, genuina, produce temor. Si tú no tienes temor, y me estoy refiriendo a cómo es Dios o cómo acercarme a Dios, por supuesto que has perdido la fe. Si todos nosotros tuviéramos una fe, como dice el Señor, como el porte de un grano de mostaza, que es chiquitita,
Si tuviéramos esa fe, seríamos poderosos, no haciendo lo que queramos, sino poderosos espiritualmente, ¿no es cierto? Poderosos para poder testificar, poderosos para poder convencer a las personas que también ellos puedan recibir a Cristo en su corazón. Pero lamentablemente, como dice el Señor, que en los postreros días, antes de que Él venga, dice, ¿hallará fe en la tierra? Quizás tú dices, bueno, yo soy cristiano, yo soy creyente, está bien. Pero quizás solamente Dios te dio una fe para poder recibirle como Señor y Salvador, pero de ahí adelante depende de ti. Es decir, tú decides si tu fe se estanca o si tu fe crece. Pero en los postreros días también nosotros estamos perdiendo la fe, y por eso que no hay temor. Por eso que nos da lo mismo ofrendar o no ofrendar, diezmar o no diezmar, venir o no venir a la iglesia, hacer esto o no hacer lo otro, etcétera, etcétera. Porque hemos perdido la fe y ya no tenemos temor a lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y yo te aseguro que Dios trabaja en nuestra vida, está trabajando en nuestra vida. Y quizás Dios nos ha perdonado muchas cosas que quizás nosotros merecemos por la falta de fe, por la falta de temor, pero también por causa del pecado que mora en nosotros. Entonces, yo les puedo decir una cosa, hermano. Todo lo bueno viene de Dios. En la paz, la alegría, la esperanza. Si seguimos nuestro propio rumbo, es decir, nuestro propio camino, terminaremos sufriendo en lugar sin paz, sin alegría y sin esperanza. En cambio, si nos acercamos a Cristo por fe, terminaremos viviendo para siempre con Él. Y eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Dios quiere que cuando Él venga a buscar a su iglesia, tú estés incluido. Pero debes tener temor. Temor de lo que Dios nos dice. Y si hay temor, por supuesto, va a haber fe también en tu vida. La próxima semana vamos a ver la actitud del corazón que requiere, ¿no es cierto?, de nosotros la santidad de Dios. Pero ahora yo les pregunto, para terminar, ¿te has acercado a Dios por medio del sacrificio de Jesucristo? ¿Por fe le has pedido que su sangre se aplique a tu corazón? Si tú me dices, sí, yo lo he hecho, te felicito. Pero recuerda lo que dije recién. Ese es el comienzo. Ahora depende de ti acercarte a Dios. Recuerda que cuando tú recibiste a Cristo fue Dios el que se acercó a ti. Y tú le recibiste. Pero ahora dice el Señor, ahora tú acércate a mí. Y Dios nos ha dado los pasos para seguirle. Es decir, debe ser con temor y fe. Si tenemos temor y fe, por supuesto que vamos a tener la confianza necesaria para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no lo has hecho, hazlo hoy. Ven a Él para que puedas entrar a la presencia sin temor. Amén. Bien, vamos a orar, hermanos, y dar gracias al Señor por esta mañana. Oremos. Padre Celestial, Dios grande y bondadoso, misericordioso es usted, Señor. Pero también sabemos, Padre Santo, que usted es un Dios consumador, es un Dios de ira, un Dios que por supuesto va a tener también palabras quizás duras o momentos duros, Señor, para sus hijos. Pero sabemos, Señor, que toda la enseñanza que usted nos da, que todo lo que usted nos enseña cuando escuchamos su palabra, cuando leemos la Biblia, por supuesto, es para nuestro bien, para que nosotros podamos estar cerca y muy cerca de usted, Señor, en comunión espiritualmente. Sabemos, Padre Eterno, que también nosotros, estando en este mundo, aún somos pecadores y que muchas veces, Señor, les desobedecemos, que muchas veces, Señor, quizás nos da lo mismo, ya no hay temor, no hay fe en la que podamos, Señor, estar temerosos de lo que usted puede hacer con nosotros. Padre Eterno, que esta mañana también haya servido para que
su palabra nos haga despertar, para que su palabra nos haga también remecer si hemos sido desobedientes, que no hemos hecho su voluntad, o que queremos acercarnos tal como estamos, quizás sucios, contaminados por el mundo, y sabemos, Señor, que eso usted no lo quiere y no lo va a permitir. Por eso, Dios eterno, vamos a tener unos minutos, unos segundos, mejor dicho, de reflexión en nosotros mismos, aquí en este lugar, para refrentarnos a nosotros mismos, para que podamos decirle, Señor, perdón porque yo he fallado, perdón, Señor, porque yo me he acercado a usted con inmundicia, con pecados, sin arrepentirme. Por eso, Padre eterno, le doy gracias por enseñarnos y por recordarnos las cosas necesarias en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dije, vamos a tener unos momentos de reflexión, ahí su asiento, en silencio, por supuesto, diciéndole, Señor, perdóneme. Diciéndole, Señor, quiero que me limpie de todo pecado, de toda inmundicia, para que podamos acercarnos como Él requiere. Amén. Bien, vamos a tener unos segundos entonces, cada uno en su asiento, vamos a tener esa reflexión. Gracias doy, Señor, por su palabra, en que nos dice que si nosotros nos arrepentimos de todo pecado, usted, Señor, nos perdonará y nos limpiará de todo pecado. Por eso doy gracias por la iglesia, Señor, y usted también sabemos que está trabajando en cada uno de nosotros, para que cuando venga estemos preparados, listos también, Señor, para que seamos llevados por usted. Y todo esto lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a cantar una canción. La 336. Yo quiero más de ti. Quiero
Sí, yo creo que nadie va a caer muerto hoy día. Pero la próxima semana sí, y que venga con ese tema. Ya, voy a invitar a ver, a mi hermano Vicente. En la semana pasada Lo digo. Luego, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por traernos a tu casa, a escuchar tu palabra, que nos hace bien para seguir siendo y dar esta ofrenda, estos diezmos para tu iglesia, y lo agradecemos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, la semana pasada me olvidé de preguntar si alguien quiere colaborar con el aseo a la próxima semana. Si hay alguien dispuesto, lo puede decir. Con cierto de, como lo hemos dicho ya, puede ser después del culto, ¿no es cierto? Para que usted ya no tenga que venir después, etcétera, etcétera. Si alguien que quiera venir a hacer el aseo la próxima semana, me lo puede decir ahora. ¿Alguien quiere? No es mucho. Limpiar un poquito el polvito y nada más. Echar un poquito de, ¿cómo se llama esto? Amonio cuaternario, eso. Ahí en las bancas y nada más. No hay mucho que hay que hacer, el piso está impecable. ¿Cuándo, pastor? ¿Ah? ¿Cuándo? Para el próximo domingo después del culto. ¿Usted? Ya para el hermana Paula. Ahí no van los dos. Bueno, los otros días. Ya. Ya, entonces el hermano, la hermana Paula y el hermano Vicente van a estar haciendo aseo el próximo domingo después del culto. Ya. Hoy día juega Chile, oren para que gane Chile, porque ya hay un los ecuatorianos también están orando allá, así que vamos a ver quién gana. Hoy día juega, ¿no? ¿A las 6? Ya. Entonces, ojalá Dios quiera que ganemos esta vez. Pero igual que nosotros más perdidos. ¿Ah? ¿Cuál? Mira. Estuvo. Ah, igual le vamos a cantar, me pasa lo mismo. Yo sé que no viene preparado, pero no se preocupe. No es preparado. La calma. Da igual, no está bueno. Ah, perdón. Esta cuestión por ruido. Acá. Ya, hermano. Llegamos a la pregunta que muchos no quieren, ¿no es cierto? Estoy subiendo. Va estudiando. ¿Cuántos años? 63. ¿Cuántos tiene? 36 le digo. Al revés. 36. Ah, 36. 63. Ah, ya. Está joven, todavía tengo. Ya, ¿va a echarlo? Cierto. Gracias. Para el chanchito. Muchas bendiciones. Ya, ahora sí nos vamos a poner de pie todos. Llegó el momento de despedirnos, pero
con el deseo de estar el próximo domingo también juntos otra vez. Así que vamos a pedirle con una oración. Lo voy a pedir a mi hermano Marcelo. Amén. Padre Celestial, le quiero dar gracias por estos momentos, también de haber gozado junto a nuestros hermanos, Señor. También bendiciones para nuestro hermano Vicente, que cumplió un año más. También bendice a su familia, Señor. Y gracias porque podemos estar reunidos como familia en la iglesia y poder vernos, Señor, en este día. Ahora te pido que nos acompañe en nuestro hogar, Señor, también recordando las palabras que usted nos ha dado a nuestro corazón y aplicarlas, Señor, también para nuestra vida. Protégenos del mal, Señor, también y del maligno, y bendícenos con toda bendición espiritual. En el nombre de tu Hijo Jesucristo se lo pido todo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por haber venido. Hasta el próximo domingo. Dios así lo quiere. ¿Por qué tan seria? Ah, sí, pero cuando se haga. Sí, ¿Está esperando, parece?